en el verso 2, para la gloria del Señor Jesús, capítulo 1 de Apocalipsis, verso 2, y dice así: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito el nombre de Jesús. Al observar este maravilloso texto del libro de Apocalipsis, podemos mirar una advertencia clara, obviamente, como es la palabra de Dios, que por eso se llama profecía, porque nos habla anticipadamente. Aquí nos está diciendo en estos dos versos que tomamos, dice: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero como lo hemos siempre recalcado en muchas ocasiones, no solamente con el ser bienaventurados quiere decir porque van a tener un fin obviamente bueno. Y para obtener ese buen término de nuestros días o de nuestra existencia, se necesita entonces estar atentos al consejo de Dios. Y dice: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El testimonio de Jesucristo es este, que Él vino a la tierra hace más de 2000 años para predicar y enseñar el arrepentimiento. Y a través de su obra poderosa ha hecho algo que ningún ser obviamente había podido hacer. Y es presentarse Él como expiación por nuestros pecados, o quiere decir como precio, como el pago de nuestros pecados se presentó Él, para que el hombre no tenga quizás esa manera de estribar, decir: no, es que yo nunca me podré acercar a Dios porque mis pecados no me dejan comunicar con Él. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y recibimos su palabra, a través del bautismo en el nombre de Jesús, esos pecados que nos impiden tener esa comunión con Dios son quitados. Y ahí es donde está esa obra redentora de Jesús, ahí donde está ese poder de Dios, ese testimonio del Evangelio de Jesucristo, que a través de su santa palabra podamos nosotros acercarnos a Él y podamos nosotros vivir esa vida que Él nos demanda. Y por eso dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Así que no es solamente suficiente con quizás allí saber que hay un Dios, es necesario leer, porque aquí habla de la lectura, de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Dice que bienaventurados los que oyen y los que leen esta palabra, dice, para ponerla por obra. Obviamente es uno de los consejos que Dios nos da, de poner la palabra de Dios por obra. Mucha gente en estos momentos habla de la palabra de Dios, y aprovechando quizás las redes sociales vemos como cantidades de hombres y obviamente de mujeres predican y hablan de la palabra de Dios. Obviamente son multitudes de personas que exponen y que declaran de la palabra de Dios. Así que no hay excusa entonces para la humanidad en estos tiempos quizás decir que no ha tenido acceso al plan divino de salvación. A través del Evangelio, ese plan maravilloso de salvación. Dios nos propone una vida agradable para Él. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero no es el más difícil ni será el último tiempo. Estamos, como dice, en principio de dolores. Así que la situación cada vez se va tornando más caótica. Ya oímos hablar de otros temas que en otro tiempo quizás eran esquivos, no eran tan frecuentes, como el tema quizás allí del anticristo, como el tema del sello de la bestia. Oímos hablar también de la gran unión que quiere o que pretenden las organizaciones obviamente religiosas. Las organizaciones religiosas están en ese proyecto de unirse, pero obviamente, como es notorio, la Iglesia del Señor pues obviamente nunca llegará a tener ese acuerdo con las organizaciones religiosas. Entonces, debido a esto, las circunstancias cada vez van a ir yendo un poco peor. Pero obviamente el Señor nos dice que bienaventurados los que leen y los que oyen y los que guardan esta palabra. Bienaventurados, ¿por qué? Porque es a través de esta palabra como nosotros entendemos y aprendemos, obviamente, que hay un Dios poderoso y que nos es necesario nosotros acercarnos a Él para poder, obviamente,
tener ese refrigerio espiritual el día de la venida del Señor. Cuando el Señor venga a la tierra, como Él lo prometió que nuevamente volvería, ya no vendrá como aquel Galileo que vino y lo tomaron los hombres y lo crucificaron y no creyeron a su palabra y antes de Él se burlaron y le dieron muerte y muerte de cruz. Ya no vendrá así. Viene el mismo Jesús que vino en aquellos tiempos, eso sí es cierto, pero ya no vendrá de esa manera. Ahora vendrá como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Juzgará a todo hombre, a toda carne. ¿Por qué? Porque se ha desobedecido el mandamiento, porque se ha incumplido la palabra de Dios y durante años y siglos el Señor le ha hablado a la humanidad para que corrija su mal camino. Así que estamos en un tiempo de aislamiento preventivo, en un tiempo donde podemos nosotros aprovecharlo para tener ese encuentro personal con Dios. Preparémonos porque la venida del Señor se acerca. No sabemos, tampoco les puedo predicar y decirles que mañana va a venir el Señor o que esta noche, o que viene dentro de 8 días, o que viene dentro de un mes, o que viene en diciembre, que viene en enero de 2021. No, ese tipo de fechas no se pueden dar. Eso sería una apostasía, uno declarar algo así, porque los apóstoles nunca dieron una fecha, ni el Señor Jesús. Entonces lo que sí es claro es que nosotros debemos de estar siempre preparados. Así que ese es mi consejo en el nombre de Jesús. Siempre estemos preparados para la venida del Señor, que no nos coja, como dice por allá en un verso, no nos tome durmiendo, sino que estemos velando que es el Espíritu. Así que este consejo nos trae la palabra de Dios tomado desde el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, como también se declara. Y en el verso 2 dice: y el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así que esto no es solamente para saberlo, sino para guardar las cosas que están escritas en este libro. Vamos en este corto mensaje. Es emitido desde la ciudad de Pereira, sede de la iglesia Arca de Salvación. Hay muchas sedes en Colombia, esta es una de esas sedes en la ciudad de Pereira de la iglesia evangélica apostólica de Jesucristo, Arca de Salvación. Mi saludo, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos que también me siguen a través de las redes sociales, los que estamos hoy aquí presentes también, que la gracia del Señor sea en cada uno de los que estamos